buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos repasando los mejores triunfos de Marcelo Gallardo como entrenador de River. 8 años y medio de muchísimo éxito para el muñeco. Ya han pasado 2 videos, se los dejo acá arriba a la derecha y seguramente también en la descripción, de lo que fueron los triunfos de las posiciones número 100 al 81 y también del 80 al 61. Hoy ya vamos a meternos en los partidos más importantes, ¿no? En los primeros 50 partidos, porque este video va a estar recorriendo los triunfos de las posiciones número 60 al 41. Como digo siempre en la introducción de cada uno de estos videos, claramente el ranking es totalmente subjetivo, es una opinión mía y seguramente cada uno puede armar su propio ranking, porque el River de Gallardo tiene más de 200 triunfos y es complicado elegir exclusivamente 100. Yo lo he hecho y este es el tercer video de los 5 que voy a hacer refiriéndome a este tema. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar ahora con la primera victoria del River de Gallardo en Argentina luego de lo que fue la final en Madrid. Lamentablemente el inicio del 2019 para el conjunto del muñeco no fue el mejor porque disputó 3 partidos consecutivos como local ante Defensa y Justicia, frente a Unión y contra Patronato y perdió los 3. Sin embargo, cuando le tocó visitar a Godoy Cruz en Mendoza, verdaderamente desplegó su mejor fútbol y lo terminó goleando por 4-0 en lo que iba a ser, a mi entender, el inicio de un gran año en cuanto a lo futbolístico para el River del muñeco, porque aquel 2019 creo que fue de los mejores que tuvo el equipo de Gallardo en estos 8 años y medio. ¿Cómo formó River en aquel partido? Franco Armani fue el arquero, los 4 defensores Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco, los mediocampistas Leonardo Poncio, Enzo Pérez, Ezequiel Palacio y Nacho Fernández, y los 2 delanteros fueron Lucas Prato y Rafael Borré. Los goles de aquel partido: 2 tantos de Oso Prato, 1 tanto de Rafael Borré y un gol, el último de todos, del recién ingresado y quien marcó su primer gol con la camiseta de River aquella noche, de Matías Suárez. Y otro partido del año 2019 en el cual el River de Gallardo desplegó todo su fútbol y con una formación muy parecida a la que mencioné antes en el triunfo ante Godoy Cruz fue la goleada 4-0 frente a Huracán. Ya en el primer tiempo el equipo del muñeco se impuso por 3-0 en el Ducó sobre el conjunto de Parque Patricios y a los 50 minutos de partido ya le había convertido 4. Generó innumerables situaciones de gol y desplegó un fútbol verdaderamente sensacional en aquella noche en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo formó el River de Gallardo? Armani del arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco los defensores, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz fueron los mediocampistas y los 2 delanteros fueron Rafael Borré y Matías Suárez. Los tantos de aquel partido: Milton Casco marcaba el primero, Nacho Fernández del penal el segundo, Ezequiel Palacios desde afuera del área el tercero y el último lo marcaría el uruguayo Nico de la Cruz luego de una gran jugada colectiva. Y vamos ahora con un partido a nivel internacional. Si bien es cierto que en este compromiso, el cual fue victoria por 2-0 por la ida de los cuartos de final de la Libertadores 2019 contra Cerro Porteño, no se vio quizás al River más lúcido de todos. La realidad es que el equipo de muñeco estaba pasando por un excelente momento. Terminó ganando con 2 goles de penal, pero fue muy contundente en cuanto a las situaciones de gol y también muy sólido de manera defensiva. Brindó seguridad en todo momento y es por eso que, por ser un partido a nivel continental metido entre los 8 mejores de América, me parece oportuno ponerlo en este lugar en el ranking. ¿Cómo formó River en este triunfo frente al conjunto paraguayo? Armani del arco, los 4 defensores fueron Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Cuarta y Milton Casco, mitad de la cancha para Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nacho Fernández y Nico de la Cruz, y los 2 delanteros fueron Rafael Borré y Matías Suárez. Los tantos, ambos de penal, uno del colombiano Borré y el otro de Nachito Fernández. Y vamos ahora a remontarnos muchos años atrás a otro partido de cuartos de final, pero esta vez la ida de la Copa Sudamericana. Todavía el River del muñeco no tenía ningún título en su haber y le tocaba visitar al difícil Estudiantes, que era un equipo que en ese entonces tenía el doble de Copa Libertadores que tenía River. En aquella oportunidad el equipo del muñeco se impuso sobre el conjunto platense por 2-1, luego de haber tenido algunos errores individuales, porque en el primer tiempo, sobre el final, el uruguayo Diego Vera ponía en ventaja al conjunto local luego de un error en la salida de Ramiro Funes Mori. Sin embargo, en la segunda parte, Rodrigo Mora de cabeza y Jonathan Schunke en contra, luego de una gran jugada de Teo Gutiérrez, terminarían dándole el triunfo a River por la mínima diferencia en ese primer compromiso. ¿Cómo formó el equipo del muñeco?
Marcelo Barovero fue el arquero, Gabriel Mercado, Jonathan Maidana, Ramiro Funes Mori y Lionel Bangioni los 4 defensores, Carlos Sánchez, Leo Poncio, el chino Ariel Rojas y Ronaldo Pisculichi los mediocampistas y la delantera Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y vamos ahora con un partido que quizás por lo que resultó después la finalización de este torneo para River no debería ser tan importante, pero este fue el primer compromiso que River jugó después de haber perdido la final de la Copa Libertadores del año 2019 ante Flamengo y le tocaba visitar a Newell's por una nueva jornada del campeonato local. ¿Y por qué lo pongo quizás tan arriba siendo un compromiso normal en el ámbito doméstico? River empezó perdiendo 2-0 y jugó un muy mal primer tiempo en Rosario. Sin embargo, ese equipo que venía de sufrir un golpe muy duro al perder la final de la Libertadores, se repuso y terminó ganando aquel compromiso por 3-2 con tantos de Nacho Fernández de tiro libre, de Rafael Borré que igualó las acciones en el segundo tiempo y terminaría ganándolo con un tanto de Nacho Escoco que acababa de ingresar y le marcó a su ex club para terminar decretando el 3-2. Como formó River, Armani del arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angileri fueron los defensores, Poncio, Nacho Fernández y Palacios los 3 mediocampistas y los 3 delanteros fueron Julián Álvarez, Matías Suárez y el colombiano Rafael Borré. Y la siguiente posición de este ranking se la lleva este triunfo frente al São Paulo de Brasil en el Estadio Libertadores de América por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2020. ¿Por qué pongo este partido muy arriba en lo que es este ranking? Porque fue el primer triunfo en fase de grupos del River de Gallardo frente a un conjunto brasileño y hacía mucho que el River del Muñeco no lograba derrotar a un conjunto de Brasil en condición de local. De hecho, por Copa Libertadores no ha podido suceder en muchas oportunidades y si bien es cierto que no fue en el Estadio Monumental, en aquel momento River estaba jugando en el Estadio Independiente porque estaba refaccionando el campo de juego, sin embargo se impuso sobre el equipo de San Pablo con 2 tantos de Julián Álvarez. ¿Cómo formó el River del Muñeco en aquel partido? Armani del arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco los defensores, Enzo Pérez, Nacho Fernández y De la Cruz los 3 mediocampistas y Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Borré fueron los 3 delanteros. Y no hubo muchos partidos en este 2022 para destacar del River de Gallardo. Sin embargo, este triunfo frente a Colo-Colo en Chile termina siendo uno de los más importantes debido a que River necesitaba sumar de a 3 para empezar a asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y debido también a que obviamente se está enfrentando a uno de los conjuntos más grandes del continente. Luego de un primer tiempo que terminó en 0, en la segunda mitad Matías Suárez, que acababa de ingresar, y Ezequiel Barco terminarían dándole el triunfo a River por 2-1. Como formó el equipo de Gallardo: Armani del arco, Herrera fue el lateral por la derecha, Paulo Díaz y Héctor David Martínez los 2 defensores y Milton Casco fue el lateral por la izquierda. A mitad de la cancha con 5 mediocampistas: Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Santiago Simón y Ezequiel Barco, mientras que la única referencia de área fue Julián Álvarez. Y River ha tenido en la era del Muñeco 2 triunfos resonantes frente al rival del que vamos a hablar ahora, que es Guaraní de Paraguay. Claramente el que se dio en el año 2015, que sería en la previa a ganar esa Copa Libertadores, va a estar mucho más adelante en el ranking. En esta oportunidad estamos hablando del partido de ida por los octavos de final de la edición 2017 de la Copa Libertadores. El primer partido de los 2 por esa fase se jugaría antes del receso, mientras que en la segunda parte se jugaría el partido de vuelta, y es por eso que en River debutaron 2 futbolistas experimentados como lo fueron Javier Pinola y Nacho Escoco. Los 11 del más grande batallan el arco: Moreira, Lolo, Pinola y Casco los defensores, Poncio, el Chino Rojas, Nacho Fernández y el Piti Martínez fueron los mediocampistas, mientras que Ignacio Escoco y Lucas Alario fueron los 2 delanteros. El primer tanto lo marcaría justamente Nacho Escoco, su primer gol con la camiseta de River, y en la segunda parte Marcelo Larrondo, que ingresó en el complemento, terminaría marcando el segundo gol y el definitivo triunfo para River. Y vamos ahora con un triunfo sobre Racing, que quizás no fue el mejor partido del River del Muñeco porque el millonario erró muchísimos goles y la diferencia podría haber sido mayor, y eso hubiera hecho que este compromiso en particular esté muy por encima del puesto que está en el ranking. Sin embargo, lo que hace que este encuentro esté en esta posición en el ranking es que el tanto que convirtió Juan Fernando Quintero en este triunfo frente a Racing fue uno de los 3 mejores goles del año en aquel 2019, nominado al premio Puskás de la FIFA.
Como formó River en aquella victoria 2-0 frente a la Academia del Monumental: Armani del arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco los defensores, Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández y Quintero los mediocampistas, y Borré y Prato fueron los delanteros. Los tantos, como ya dije: Quintero de tiro libre, un verdadero golazo, y el segundo Alejandro Donati en contra. Y en otro triunfo ante otro equipo grande del fútbol argentino tenemos que repasar esta victoria 3-1 frente a San Lorenzo, que fue además la primera victoria del River de Gallardo frente a otro de los equipos denominados grandes en la Argentina. Ocurrió frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro el 31 de agosto del 2014, luego de empezar perdiendo con un gol a tan solo 6 minutos de empezar el partido de Mauro Matos. River, que en aquel entonces jugaba un fútbol verdaderamente espectacular, lo terminó dando vuelta con tantos de Leonardo Pisculici, de Teófilo Gutiérrez y de Lucas Boyé. El 11 que paró Gallardo fue el 11 que todos conocimos en aquel entonces como uno de los mejores equipos del River del Muñeco. Barovero estuvo en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori y Bangioni fueron los defensores, Sánchez, Craneviter, Ariel Rojas y Pisculici los mediocampistas, y en la delantera jugaron Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y ahora ya hablamos de un triunfo contra Racing, otro contra San Lorenzo, y ahora toca hablar de uno contra Independiente. Inicios del 2020, el equipo del Muñeco necesitaba ganar para subir a la cima de la tabla de posiciones de ese torneo local, y lo terminó haciendo con 2 tantos de Rafael Borré en el triunfo del Millonario por 2-1 sobre el Rojo en Avellaneda. El equipo del Muñeco había perdido a Ezequiel Palacios, transferido al fútbol alemán en el último mercado de pases, y es por eso que Gallardo, a partir de ese partido, empezó a implementar una línea de 5 defensores. ¿Cómo formó? El más grande en aquel compromiso: Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Pinola y Casco fueron los 5 defensores, 3 mediocampistas, Leo Poncio, Enzo Pérez y Nacho Fernández, y los 2 delanteros fueron Matías Suárez y Rafael Borré. Y vamos ahora con partidos que quizás no hayan significado tanto en lo que respecta al ciclo del Muñeco, pero son encuentros en los cuales River marcó muchísimos goles, y me parece que mientras más goles, más arriba merecen estar estos compromisos en el ranking en cuestión. River había igualado en el compromiso de ida por los octavos de final de la Copa Liga Profesional 2019 en Mar del Plata ante Aldo Civi por 1-1, y necesitaba sacar un buen resultado en condición de local como para terminar metiéndose entre los 8 mejores. Y así lo hizo. El equipo del Muñeco terminó vapuleando al Tiburón y le terminó metiendo 6 goles, le ganó por 6-0 en el Estadio Monumental. Los 11 de aquella tarde: Armani del arco, Mayada, Martínez Cuarta, Pinola y Angeleri los defensores, mitad de la cancha para Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Nico de la Cruz, y Rafael Borré y Lucas Prata fueron los delanteros. Los autores de los goles: el primero lo marcó Borré, después terminaría marcando un tanto Lucas Prato, el ingresado Cristian Ferreira marcaría 1, pero quien ver en pantalla, Nicolás de la Cruz, terminaría siendo el hombre de aquel partido, convirtiendo 3 goles y llevándose la pelota. Y seguimos con goleadas, y vamos ahora con el mayor triunfo en cuanto a diferencia de gol de River en condición de visitante en un partido de Copa Libertadores. El equipo del Muñeco, que necesitaba sí o sí ganar como para no tener que sufrir en las últimas jornadas de aquel grupo. Estamos hablando de la fecha número 4 del grupo D de la Copa Libertadores 2020, segundo partido que jugaba el River de Gallardo luego del parate por la pandemia de coronavirus. Fue ante Deportivo Binacional en Lima, y el equipo del Muñeco le terminó metiendo 6. Ganó por 6 goles de diferencia en condición de visitante, con un equipo muy pero muy ofensivo. Armani del arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angeleri los defensores, Enzo Pérez, Nacho Fernández y De la Cruz los 3 mediocampistas, y Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Borré fueron los 3 delanteros. Los goles de aquel partido: el primero lo marcaría Nico de la Cruz, después terminaría convirtiendo un gol Matías Suárez, Nacho Fernández, Julián Álvarez 2 goles más, y el quinto y el sexto tanto en aquel compromiso, y quien marcaría esos 2 goles y cortaba una racha después de muchos compromisos sin marcar e ingresaba en el segundo tiempo, era Lucas Prato. Y seguimos con una goleada más de los pocos buenos momentos que tuvo River en este 2022, este triunfo por 8-1 frente a Alianza Lima en condición de local. Más allá de que el Millonario ya estaba clasificado y es por eso que el partido quizás no era tan significativo en sí, la realidad es que ese cotejo en particular será recordado porque Julián Álvarez marcó 6 goles, la máxima cantidad que ha marcado un futbolista de River en un compromiso de Copa Libertadores. ¿Cómo formó el equipo del Muñeco? Armani del arco, Mamana, Paulo Díaz,
Martínez y Casco los defensores, 5 mediocampistas como jugaba el muñeco por aquel entonces, Enzo Pérez, Enzo Fernández, De la Cruz, Simón y Barco, y el único delantero fue Julián Álvarez. Además de los 6 tantos convertidos por Julián, los otros 2 tantos los marcaron, uno de ellos Santiago Simón y el ingresado por Milton Casco, Elías Gómez. Y vamos ahora a un partido muy particular, porque el River de Gallardo, que venía lamentablemente de perder la definición del torneo local ante Boca, tenía que jugar frente a Deportivo Binacional en el Monumental. Último partido del River de Gallardo antes de que el fútbol se parara por la pandemia por coronavirus. Y el equipo del muñeco respondió, venció en condición de local 8-0 a Deportivo Binacional en un partido que se jugó sin público debido a lo que mencioné recién, a que se estaba empezando a dar la pandemia mundial por coronavirus. ¿Qué es lo que tiene de particular, más allá de la diferencia de 8 goles de River? Que el millonario erró 2 penales. Nacho Fernández y De la Cruz fallaron desde el punto de penal antes de que se abriera el marcador, y River recién en el minuto 39 del primer tiempo marcaría el primer tanto, por lo que en la segunda etapa marcaría los 7 goles restantes. Como formó River con la línea de 5 defensores: Armani, Montiel, Díaz, Rojas, Martínez, Cuarta y Casco, los mediocampistas Enzo Pérez, Nacho Fernández y De la Cruz, y los 2 delanteros fueron Rafael Borré y Matías Suárez. Los goles: uno de Casco, otro de Borré, 2 de Nacho Fernández, uno de Carrascal, otro de Rojas, otro de Pablo Díaz y el restante de Matías Suárez. Y vamos ahora con otra victoria sobre Independiente, esta vez en condición de local. Corría marzo del 2019, lamentablemente este partido tuvo una situación muy negativa, que fue la rotura de ligamentos de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el millonario terminaría goleando al rojo por 3-0, con la particularidad de que Julián Álvarez marcaría su primer gol en primera división. Nacho Escoco de penal y Lucas Prato terminarían convirtiendo los 2 goles restantes en esta victoria muy bien lograda por el River de Gallardo por 3-0. ¿Cómo formó aquel equipo? Armani del arco, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Mayá los defensores, Zuculini, Nacho Fernández, Cristian Ferreira y Juan Fernando Quintero fueron los mediocampistas, y la delantera estuvo conformada por Nacho Escoco y Matías Suárez. Y vamos ahora a hablar de un triunfo frente a Racing, que fue un día en el cual Franco Armani, más específicamente, empezaría a ganarse su lugar en la Copa del Mundo de Rusia en el año 2018. Es cierto, el millonario ya venía de ganarle a Boca, por ejemplo, en la final de la Supercopa Argentina, pero frente a Racing se encontraba ante un equipo del Chacho Coudet que iba a terminar saliendo campeón un año más tarde, pero que en ese compromiso en particular le pegó un verdadero baile en cuanto a lo futbolístico a River de Gallardo, que terminó siendo vapuleado en cuanto a disparos al arco. Sin embargo, Franco Armani apareció en todo su esplendor y terminó siendo la gran figura del partido. ¿Cómo formó aquel equipo de Gallardo en un River muy pero muy ofensivo? Armani fue el arquero, Montiel, Maidana, Pinola y Sarachi los defensores, Poncio, Nacho Fernández, Quintero y el Piti Martínez los mediocampistas, y Nacho Escoco y Lucas Prato fueron los delanteros. Los 2 tantos los terminarían convirtiendo 2 jugadores que ingresaron en el segundo tiempo. El primero de ellos, Rafael Borré, y el segundo, Ezequiel Palacios. Y vamos ahora con un partido que quizás no sea recordado por lo bien que jugó River, porque claramente no obtuvo la mejor muestra de fútbol en esta victoria 1-0 sobre Atlético Paranaense en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, pero teniendo en cuenta que dejó afuera a un equipo brasileño, algo que no es común en la historia de River y que únicamente se ha visto positivo en lo que ha sido esta etapa del muñeco, la realidad es que me parece correcto ponerlo tan arriba en el ranking. El millonario ganó tan solo 1-0 con un tanto de Nicolás de la Cruz luego de haber empatado en la ida 1-1 en Brasil. Dejó fuera al conjunto brasileño y se metió entre los 8 mejores de América. Como formó el equipo de Gallardo, que en ese momento jugaba con una línea de 5 defensores: Armani del arco, Montiel, Paulo Díaz, Rojas, Pinola y Casco los 5 defensores, Enzo Pérez, Nacho Fernández y De la Cruz fueron los mediocampistas, y Rafael Borré y Matías Suárez los 2 delanteros. Y vamos ahora con una nueva goleada ante un equipo bastante flojo como lo fue el de Strongers de Bolivia. En esta oportunidad, el conjunto de Gallardo recibía al equipo boliviano con la obligación de ganar como para mantenerse prendido en la clasificación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016. Aquel partido contó con la actuación verdaderamente subliminal de Andrés D'Alessandro, que convirtió el primer tanto del encuentro en una verdadera obra de arte luego de una gran jugada colectiva del equipo. Como formó el River de Gallardo: Barovero en el arco, Mercado, Mamana, Balanta y Bangioni los defensores, Mayada, Domingo, Nacho Fernández y D'Alessandro fueron los 4 mediocampistas, y Rodrigo Mora y Lucas Salario fueron los delanteros.
Quienes convirtieron los tantos, como dije, Andrés D'Alessandro primero, 2 goles convertiría Nacho Fernández y los 3 restantes, uno de Mayada, otro de Mamana y el que falta de Lucas Alario. Y otro de los pocos buenos momentos que nos brindó este 2022 fue este gran partido que River jugó en condición de local frente a Fortaleza de Brasil. El millonario, con un equipo que se brindó al máximo en aquel compromiso, derrotó por 2-0 al equipo brasileño y empezaba a demostrar que iba a ganar de punta a punta la fase de grupos de la edición 2022 de la Copa Libertadores, con tantos de Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz, 2 verdaderos golazos con 2 remates espectaculares, terminó decretando el triunfo, aunque el arquero del conjunto brasileño terminó siendo figura porque podría haber marcado más tantos el conjunto del muñeco. ¿Cuál fue el 11 de aquel partido? Armani del arco, Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez y Casco los defensores, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón y Nicolás de la Cruz los 4 mediocampistas, y la pareja de delanteros estuvo conformada por Matías Suárez y Julián Álvarez. Cerramos esta tercera parte de triunfos y ya nos vamos acercando a los más importantes. Quedan 2 videos donde estaremos representando y mostrando cuáles fueron los 40 partidos más importantes, con triunfos obviamente, de toda la era Gallardo. En los próximos días subiré el video de los puestos 40 al 21 y finalmente el último de todos, donde mostraré cuáles fueron los 20 triunfos más importantes, a mi entender, repito esto porque el ranking es totalmente subjetivo, de toda la era de Gallardo. 8 años y medio de éxito que lamentablemente se han terminado. Ojalá que en las próximas temporadas River pueda seguir regalándonos muchísimas más victorias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.